Buenos días para todos los asistentes a la jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Dentro de nuestro programa institucional, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023 y nos encontramos en esta sala virtual una vez más, en esta ocasión, en la emisión número 433 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos traído para la reconstrucción de los hechos y para recordarle a los colombianos y al mundo un suceso nefasto, triste y lastimosamente real que sucedió a comienzos del mes de septiembre de 2022, cuando el señor Petro cumplía su primer mes de desgobierno en Colombia, cuando terroristas del grupo que dirige alias Iván Mordisco, con quien hoy en día están sentados dialogando y dialogando de paz, masacraron miserablemente a 7 miembros de la Policía Nacional, entre ellos 5 auxiliares, es decir, jóvenes que estaban prestando el servicio militar en la Policía Nacional, realizando actividades de integración comunitaria con los habitantes de la zona rural del municipio de Neiva, en la cordillera central, en el corregimiento de San Luis, un caserío ubicado en clima muy agradable en la zona andina de este departamento, productor de café y de otros productos agrícolas, de otros abastecimientos para la región y para el país en el tema agropecuario. Infortunadamente, el señor Petro y su ministro de Defensa lo que hicieron fue darle un tinte politiquero y manipulador al asunto, y en lugar de ordenar la persecución o de apoyar mejor la persecución intensa de la institucionalidad contra los delincuentes, se dedicaron fue a hablar de la necesidad de la paz y que esto era un atentado contra la paz total, pero que seguían empeñados en construir un proceso que sacara adelante al gremio terrorista, reintegrándolo al desarrollo nacional. Con falacias, con engaños, con trapisondas, le hacen muchísimo daño al país, y ahí tenemos al grupo criminal hablando de paz y cometiendo actos permanentemente terroríficos contra la población. Ayer veíamos que circuló en las redes sociales que al mismo tiempo que están diciendo en el Catatumbo, donde se reunieron el fin de semana, que ya se inicia la paz y que ahora sí vamos para un proceso de paz, una cuadrilla de este mismo grupo publica un video en algún lugar de Cundinamarca anunciándole a los cundinamarqueses que van a estar presentes en todo el departamento, cometiendo las mismas tropelías que cometían en la época del Mono Jojoy, de Romaña y de otros delincuentes que sembraron el terror en Cundinamarca a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, doctora Rosita, historiador y Eduardo Patiño y quienes nos siguen por otros medios. Mi coronel, como todos sabemos, el departamento del Huila, y Colombia, ha sido aterrorizada mediante acciones criminales de las narcoguerrillas del ELN y las FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Neiva, ubicado en la subregión en el norte del departamento del Huila? Los dos mapas que vemos en la pantalla nos indican muchas cosas respecto a la
importancia geoestratégica y geopolítica, geohumana de lo que allí sucede en el departamento del Huila, municipio de Neiva y más específicamente el corregimiento de San Luis. Vemos aquí que el departamento del Huila está ubicado, se resalta en esta infografía, como un puntal dentro del sur occidente de Colombia. Es el epicentro de la articulación geográfica de dos cordilleras, la oriental, que desciende hacia la selva amazónica por el Caquetá, y la central, que desciende hacia el Valle del Cauca al occidente y hacia el Valle del Magdalena al oriente, que es un departamento que tiene una inclinación de más o menos 40 grados sobre el terreno, su territorio, porque sigue exactamente el eje de las dos cordilleras y del Río Grande de la Magdalena, formando el Valle del Alto Magdalena. Una cantidad de cursos de agua que nacen en las dos cordilleras son afluentes de la principal vía fluvial que tiene Colombia históricamente, que es el río Magdalena. Ahora, al mirar la parte norte, centro-norte del departamento, encontramos que allí hay una región o subregión que se llama la subregión metropolitana, nombrada así porque en el epicentro de ella está la ciudad de Neiva. Y vemos que la ciudad de Neiva está al oriente del río Magdalena y al occidente de la cordillera oriental. También querría decir que está al oriente de la cordillera central, pero tiene una característica única y quizás es de las pocas ciudades que tiene esas condiciones en la región, que es tener territorio en la cordillera central y en la oriental. Y la vemos que ahí está. Tiene territorio sobre la cordillera central y territorio sobre la cordillera oriental y bañada por el río Magdalena, que la parte en dos, y hace que se constituya como una especie de B vista de perfil desde el terreno, ya que de planta pues se vería como un sector plano. Y su área urbana es grandísima. Al mirarla aquí en esta distribución geográfica, si se compara con Campo Alegre, Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe y Villa Vieja, que son los puntos que también se destacan en oscuro, serían aproximadamente el 60% del territorio ya urbanizado de Neiva. Quiere decir que por los efectos de la industria, de la economía y de la violencia y los desplazamientos, esta ciudad se ha convertido como en el imán a donde llegan personas de los 4 puntos cardinales del departamento y de la región. Al mirarla ya más ampliamente, pues vemos que el municipio de Neiva, que es el que nos referimos hoy, muy claramente demostrado en este mapa, lo atraviesa el río Magdalena y tiene límites muy pegados con otros municipios, porque hay sectores que son muy angostos. Por ejemplo, pasar de Neiva a Aipe es casi que imperceptible en el terreno en el sector de Guárico, que es de Guacirco, que es una de sus zonas rurales. Pero también tiene la de San Luis, que es grandísima, Chapinero, Aipecito y Río de las Ceibas, que es la más grande de todas las zonas rurales del municipio. Inclusive Las Ceibas es muy conocida porque limita con el área urbana, se considera, y el río Las Ceibas pasa por la 9ª Brigada, muy cerca. También tiene otra zona que llama el Caguán, que limita con el municipio de Rivera, donde están uno de los termales más agradables del mundo. Y al oriente está el municipio de Tello, limitando con el corregimiento de Vega Larga, que a menudo se confunde como si fuera otro municipio. Entonces Neiva es muy grande en el área rural, es un municipio de una vocación agrícola muy fuerte y de una producción agrícola alta. Es un municipio al cual
si se le desarrollara un proceso agroindustrial y un proceso de actualización del nivel de vida del campesinado a lo que corresponde en pleno siglo XXI, sería una maravillosa despensa y uno de los sitios más agradables de Colombia y más seguros para producir o para sacar alimentos que surtan las necesidades de los colombianos en muchas regiones. Infortunadamente, al recordar estos nombres, Fortalecillas, Vega Larga, El Caguán, San Luis, Chapinero y Aipecito, inmediatamente lo que nos viene a la mente son hechos criminales, sucesos desastrosos y acciones demenciales de los terroristas contra los colombianos, temor a salir allá. Entonces Neiva o el departamento del Huila, que es muy turístico por sus carnavales, por su gastronomía, por sus sitios turísticos, por el nacimiento del río Magdalena, por el Parque San Agustín, etcétera, se tornan difíciles de que esta zona se visite, en la cual hay posibilidad de avistamiento de aves, por ejemplo. Es uno de los hobbies más promocionados hoy en día en el mundo, por estudio inclusive de vegetación tropical en los límites de las dos cordilleras, que eso tiene mucha investigación, o subir arriba de Neiva al sector de Villavieja y observar los fenómenos meteorológicos que se ven con especial placidez desde el desierto de la Tatacoa. Infortunadamente todo eso no se ha podido desarrollar por efectos del narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y las dificultades como las que vamos a ver hoy. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel, por esta descripción que nos acaba de hacer. Podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del corregimiento de San Luis en la ciudad de Neiva, Huila. Bueno, mi coronel, entonces ya dijimos, Neiva tiene varios corregimientos, varias zonas rurales, todas de altísima vocación agrícola, todas con una potencialidad importante. Y que dos de los más grandes son el del río Ceiba, río de la Ceiba, al sur oriente, y el de San Luis al nororiente. Hoy vamos a hablar de San Luis. Aquí lo vemos en este mapa, resaltado en rojo, muy grande, se vuelve más visible, se nota que tiene una gran cantidad de cursos de agua y las fotos lo demuestran. Este es una de las cascadas más impactantes que tienen, que lo llaman el balneario de las Peñas. Ir allá a disfrutar de un baño es de lo más agradable del mundo, pero el riesgo, el enorme riesgo, es que aparezcan los bandidos de las FARC y secuestren las personas o las maten, o las atraquen y les roben sus pertenencias. Entonces se vuelve zona de muy difícil acceso, y con la historia que ya hay en el país de las pescas milagrosas y los secuestros colectivos, se contienen muchas personas de ir allá, pero el mismo municipio de Neiva podría atraer mucho turismo porque es una temperatura muy agradable con unas cascadas impresionantes donde entrar a tomar un baño de río o un paseo de olla, como dicen en el Valle del Cauca, es de lo más agradable que pueda tener el cuerpo humano para su descanso. Entonces, es una de las tantas atracciones que puede tener y que se pueden desarrollar conservando el ecosistema y motivando el sembradío de árboles y, desde luego, impulsando la agricultura organizada en la región. Porque con tanta agua lo que hay es potencialidad, y con tanta tierra tan fértil. Y estas dos fotos de abajo nos indican el olvido del país y del departamento y del mismo municipio por sus regiones. Esta carretera, como se ve con la pasada de la motoniveladora, que usualmente le dicen la cuchilla, es el nombre que le dan
coloquialmente, indica que permanentemente, por la gran cantidad de lluvia, se ve al fondo la nubosidad propia de la cordillera. Se producen deterioros en la banca de la vía que no tiene bermas, que no tiene forma de desagüe. Entonces, como es territorio o terreno curvo, terreno que tiene curvas de nivel bastante pronunciadas, pues cualquier aguacero lo que hace es deteriorar la vía y causar daños. Y con la deforestación y la mala práctica agropecuaria y agrícola que se hace en la región, pues en los sitios donde hay cruces de quebradas, que son muchos, se construyen los pontones o se construyen los puentes de circunstancia o ya puentes, pero se desbordan las quebradas y dañan tanto el puente como la vía. Entonces, para las personas que producen la agricultura en la región, se convierte en una tortura. Y un sitio que realmente debería ser paradisíaco, por lo que lo vemos por sus cascadas, que son como un reflejo de la realidad. Aquí lo vemos que sus habitantes están dentro de un entorno completamente campesino, atendiendo a los visitantes que llegan de la ciudad, más a probar el sancocho, que es delicioso en esa región, y a pasar un día de camping, pero no es mucho lo que se avanza en proyectos, porque es inexplicable que un corregimiento como este, que es tan renombrado, que produce tanta agricultura y que tiene tanta belleza y una tierra tan fértil como se nota por la vegetación que hay en la foto, esté todavía con sus calles sin pavimentar, sin acueducto, sin alcantarillado y a duras penas con algunos sectores ya electrificados. Y eso que ahí está la Federación de Cafeteros, que es la que más le ha impulsado la electrificación rural a muchas partes del país. Es la realidad de lo que tenemos, mi coronel. Gracias, mi coronel. Ahora, para ubicarnos mejor en el mapa del terreno donde ocurrió la masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de San Luis de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, perdón, en septiembre de 2022, podemos compartir a nuestra teleaudiencia el mapa a mano alzada elaborado por la institución castrense para describir de manera gráfica el letal recorrido de las víctimas del demencial ataque narcoterrorista? Bueno, mi coronel, sí, la Policía Nacional, para ilustrar a los medios de comunicación y la información pertinente, hizo este gráfico y muestra pues el recorrido que hicieron ese día los señores agentes. ¿Qué ocurre? Que el corregimiento queda aquí, en este sector al noroccidente de Neiva. La ciudad de Neiva está aquí, hay que cruzar el río Magdalena, como ya lo vimos, y comenzar el ascenso progresivo hacia la cordillera central. Entonces, los agentes de policía se salieron en su vehículo después de una actividad social, creo que, si no estoy mal, era la celebración mensual de cumpleaños de estos jóvenes, en la cual eso es costumbre en muchas unidades militares y policiales, hacer una celebración mensual de el cumpleaños, y no tiene nada distinto a unas palabras del comandante, se parte una torta y con un vaso de jugo o una gaseosa se hace un pequeño brindis de amistad y ya termina la actividad y regresan todos al trabajo. Pero es un hecho sencillo para destacar la importancia de los seres humanos que laboran en la institución. Entonces regresaron por la vía, cruzaron por el municipio de Palermo, por la zona urbana, e iniciaron ya el ascenso mucho más marcado hacia la cordillera, y al llegar a la vereda Corozal, ya eran las 2 de la tarde y ahí estaban los bandidos emboscados al lado de la vía. Ya vimos cómo es la característica del terreno, cordillera, con un terreno que no es sólido y firme, sino que es muy marcado por los efectos invernales. Entonces eso significa que no se puede andar muy rápido por la carretera, que hay muchas curvas, y en algún sector de estos curvos donde forman lo que llaman los campesinos los canelones o los cajilones, le dicen, que realmente es un terreno donde queda el talud,
o a ambos lados muy marcado, o en uno de los dos lados marcado y al otro lado precipicio. Es el sitio ideal para una emboscada. Y allí les explotaron una carga de dinamita de bastante poder al vehículo, y cuando salían los policías aturdidos, los que no murieron en el acto, mientras salían los iban colocando boca abajo y los iban rematando a tiros, con tiro de gracia en la cabeza. Solo uno se pudo escapar, que la explosión lo lanzó al monte y ahí cayó, perdió parcialmente el sentido y luego se pudo esconder, y los bandidos no lo encontraron porque ante el estallido y los disparos y el humo que generó eso, los habitantes de la región corrieron rápido a ver qué había pasado, y entonces los bandidos no alcanzaron a rematar al último policía, pero sí le robaron las armas a los otros y los masacraron cobardemente. Ya estaban, como se ve, más o menos en las 3/4 partes del recorrido, y estaban muy próximos a regresar o a volverse a instalar en el cuartel donde normalmente tienen su puesto de policía. Hecho terrible, pero el mapa o la distribución del terreno no lo muestra, e indica que tenían una información muy precisa, que los agentes habían salido y que tenían que regresar. O sea que eso infiere y deduce que tenían infiltrados o en el propio cuartel en Neiva, que no es descartable, o dentro del cuartel aquí en el corregimiento, con personas que aparentan ser campesinos de inocentes, y algún policía cometió la indiscreción de contar que iban para Neiva y que regresarían, o de pronto que les interceptaron la comunicación en el radio con algún equipo técnico y escucharon todo el movimiento y sabían a qué horas iban a pasar y los esperaron en este sitio y los masacraron. Ese es el mapa Manuel que nos da una claridad exacta de qué ocurrió, mi coronel. Gracias, mi coronel. Ahora, igualmente podemos apreciar algunas de las fotografías tomadas por habitantes de la zona que circularon profusamente en las redes sociales los días subsiguientes a la masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por la FARC en el corregimiento de San Luis, municipio de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022. Pues mi coronel, aquí hemos tomado al azar de las redes sociales 4 de las fotografías que circularon. De las 4, como usted ve, en 3 intencionalmente se les coloca una parte achurada o ensombrecida, que es donde muestra cómo quedaron desfigurados los cadáveres completamente ensangrentados de los señores miembros de la policía asesinados, y obviamente por respeto a sus vidas y a sus integridades morales se hace se tapa de esa manera. Pero la foto es aterradora cómo quedó el vehículo. Se nota que la carga explosiva fue de mucho poder, y aquí en el sector se muestra cómo es posible que un corregimiento tan productivo y como se ve de un bosque tropical tan importante no tenga una mejor vía de acercamiento, y dónde quedó el vehículo, que se nota que iba en subida, iba subiendo, iba en ascenso, entonces tenía que bajar la velocidad y entraba preciso a una curva, y ahí, como se alcanza a ver, estaba instalada la carga con el cono de dispersión para causar completamente la destrucción de lo que encontraba por delante. En esta foto se alcanza a ver el cadáver de un policía como quedó detrás de la camioneta, seguramente buscando protegerse, y se nota aquí el charco de sangre a la altura de la cabeza donde le pegan el tiro de fusil para acabar con su vida. Y aquí están ya pues los funcionarios del CTI haciendo toda la pericia forense para determinar todos los datos que les puedan servir para posterior investigación. Y en esta se alcanza a ver el cadáver de un agente de policía que no tuvo tiempo de reaccionar, y a pesar de que llevaba chaleco protector, seguramente lo más probable de todo es que quedó atónito con el estallido, perdió el conocimiento, y ahí vinieron, lo remataron también
con tiro en la cabeza. Se nota cómo escurre la sangre de la cabeza de este señor por el platón. Entonces aquí los bandidos no pueden sacar la disculpa que es que murieron de la explosión, porque en todas las fotos se nota el charco de sangre en la cabeza, lo cual indica que fueron rematados con tiros de fusil. Inmediatamente se produjo la explosión. Aterrador esto, mi coronel, pero son las fotos que guardan para la historia todas esas atrocidades. Curiosamente, por los mismos días se publicó el informe del señor de Rux y para nada, pero nada es nada, se menciona esta atrocidad cometida dentro de la ya alcanzada paz, o por lo menos alcanzada terminación del conflicto para iniciar la paz. De eso no se menciona absolutamente nada, pero pruebas tan fehacientes como estas, ¿cómo hacen para desvirtuarlas los criminales que están en el Congreso, los pacifistas que ahora se volvieron pro-palestinos y los bandidos sin fusil que pululan en los escenarios políticos y académicos? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles aspectos de importancia capital podrían encontrarse dentro de los antecedentes tácticos y estratégicos de la mencionada masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de San Luis de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022? Bueno, mi coronel, aquí hay que mirar un poco de historia y historia muy reciente a estos hechos. Una, la ciudad de Neiva fue blanco de muchas acciones terroristas de la cuadrilla Teófilo Forero y entre ellas destacamos las 2 incursiones aleves, audaces, con el secuestro de varios moradores de un conjunto residencial y de un edificio. Mucho más nombrado el del edificio, pero el del conjunto residencial también fue muy conocido y también hubo varios secuestrados. Con la casa bomba que hubo en Villa Magdalena cuando se esperaba asesinar al presidente Uribe, en el momento en que el avión iniciara el ingreso a la pista, porque la casa quedaba precisamente debajo de la cabecera de la pista. O a la salida de la pista también tenían previsto en caso que les fallara en uno de los dos. Y cuando fue descubierto la casa bomba, la fiscalía y los miembros de la policía que fueron a hacerle el procedimiento judicial fueron atacados con explosivos y se produjo la muerte de varios de ellos y la casa voló y destruyó medio barrio y causó daños a muchos civiles, inclusive niños que a esa hora iban, porque fue a las 7 de la mañana, se alistaban para ir a estudiar y estaban esperando el transporte público frente a sus casas cerca al sitio donde estalló la bomba. También recordemos que fueron muchos los sucesos cercanos a la ciudad de Neiva. Por ejemplo, en el corregimiento de Vega Larga hubo otro caso que lo estudiamos aquí no hace mucho, 2 meses tal vez, el de que cargaron una chiva de esas que transportan campesinos de explosivos y la colocaron frente a la oficina del inspector de policía, del cuartel de policía de la iglesia de Vega Larga, o sea, del parque central de ese municipio, en un día concurrido, y la explotaron intencionalmente, no solo para asesinar a los policías, sino para asesinar moradores del lugar con el fin de amedrentar la población que no se quería someter a lo que ellos les decían. Y después apareció el evento de una presentadora de televisión de ahí de Neiva, que estaba muy relacionada con los bandidos y estuvo presa, pero obviamente con el pacto Sofar Santos quedó libre porque la incluyeron dentro de la lista de los terroristas que debían salir de la cárcel. Hubo también una época de una persecución atroz contra la alcaldesa de Neiva, la señora Cielo González, que le tocó irse a vivir a la brigada y andar con una escolta grandísima porque la tenían en la mira y la querían asesinar. También hubo el secuestro del señor Hechen, el senador, en el vuelo de Aires que salía de Neiva hacia la capital de la República, y también hubo el secuestro de una aeronave que salía de Neiva a San Vicente del Caguán con un terrorista que salió con el cuento que tenían que entregarle no sé qué beneficios
y finalmente las FARC lo recibieron nuevamente en el Caguán y no lo quisieron entregar a las autoridades porque ellos, según dijo Pablo Catatumbo, juzgaban a sus terroristas con sus propias leyes. Entonces todos estos antecedentes iban sumando, se produce el show de la firma del Pacto FARC-Santos, hubo una reaparición de estos bandidos en la zona y comenzó una nueva etapa de acciones rurales y urbanas de la 9ª Brigada, de la Policía Nacional, de los organismos de seguridad, la Fiscalía actuando con mucha precisión sobre datos de personas que continuaron delinquiendo después de la firma de ese supuesto pacto. Y estaban en plena actividad de eso cuando ganó las elecciones del señor Petro e inmediatamente los grupos de izquierda armada y desarmada organizaron una invasión a un barrio o a un sector de la ciudad de Neiva que estaba despoblado en ese momento y que estaba previsto para alguna actividad comercial por sus propietarios y fue invadido y de una vez le colocaron el nombre de asentamiento Gustavo Petro, y Petro estuvo allí en Neiva y fue legitimando eso y hablando de que necesitaba una ley y una justicia agraria para resolver esos problemas, para que no procediera la fiscalía en los desalojos, y al poco tiempo logró su famosa ley y comenzó a dialogar y enviando delegados del Ministerio de Gobierno. Inclusive el día de la emboscada estaba también el director de la policía allá con otros funcionarios del Estado dialogando con los invasores para resolver el problema. Entonces, como vemos, hay una serie de hechos que dejan mucho que pensar y cualquier lego en la materia inferiría que, por un lado, estaban presionando con lo que llaman ellos la movilización social, la protesta social, la ocupación de tierras, que dentro de sus planes estratégicos lo consideran lícito, porque es parte de lo que llaman ellos recuperación del patrimonio del pueblo. Su teoría es que eso se lo han quitado a los ricos al pueblo, entonces ahora hay que despojar a los ricos de lo que le quitaron al pueblo, y paralelamente causando terror contra la institucionalidad para demostrarle al Estado que están en contra de toda la formulación oficial de la arquitectura institucional y que su proyecto es tomarse el poder. Eso lo infiere cualquier persona porque articula una cosa con la otra. Sin embargo, pues es muy difícil probar, que es la parte compleja siempre del asunto, que hay un cordón umbilical entre una cosa y la otra, porque unos se declaran, están en protesta social y hasta dicen que no tienen nada que ver con el terrorismo, que no les gusta la violencia, que todo se solucione pacíficamente, pero su actitud es violenta al invadir las tierras. O sea, es un lenguaje, es un manejo dialéctico. Esos podrían ser algunos de los antecedentes, coronel. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que esta fue una noticia de impacto internacional, podríamos ver la descripción hecha por el diario El País de España, relatando el sangriento suceso en su sección de noticias de Latinoamérica. Pues mi coronel, esas fotos que los moradores de la región tomaron y que circularon por las redes se convirtieron en registro gráfico de todos los medios de comunicación, tanto impresos como de video y audiovisuales en el mundo. Entonces, el periódico El País, que tiene bastante influencia en Latinoamérica y obvio en España, publicó una crónica larga describiendo el hecho, resaltando que había ocurrido más o menos a las 2:30 de la tarde, que los policías venían de una celebración de una actividad social en el municipio de Neiva, habían pasado también por la peluquería para cortarse el cabello, habían algunos visitado su familia o se han encontrado brevemente ahí en el cuartel con la familia que vive en la ciudad de Neiva para alguna actividad personal de cada uno. Y resalta pues que el comandante general de las fuerzas militares y otros mandos institucionales se desplazaron al sitio para coordinar las operaciones de búsqueda de los terroristas. Pero lo que más resalta aquí es que el señor Petro, que es experto en escribir
barrabasadas en el Twitter, escribió que esos hechos lo que demostraban era un claro torpedeo al proceso de paz total, o sea, como dando a entender que no han sido las FARC, sino que ha sido algún otro grupo para dañarle su proceso de paz con las FARC. Y hasta el día de hoy no le ha dicho de frente a las FARC que son los asesinos de eso, a pesar de que los medios de comunicación lo han publicado y los periodistas le preguntan, siempre le sale con sus respuestas calculadas y maniqueas de que lo que hay que buscar es la paz, porque es que como no le cumplieron a las FARC el señor Duque, entonces que eso es lo que ocurre, pero nunca cuestiona ni le dice a las FARC, ustedes son los responsables de eso. Igual que hace con el tema de Palestina. Le echa la culpa a Israel y no cuestiona para nada a los terroristas islámicos. Entonces, eso es parte de lo que publicó el diario El País, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Colombiano de Medellín los hechos relacionados con la masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de San Luis, municipio de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022? Bueno, mi coronel, el periódico El Colombiano, que es muy leído en Colombia y que tiene un sistema de información muy respetable y respetado todo, porque generalmente publica de manera muy objetiva las cosas, hizo una amplia descripción de lo sucedido en la que fundamentalmente resalta pues los mismos aspectos que ya hemos mencionado. Eh, Cambia la hora un poco. El sitio ya menciona más específicamente que es en la vereda Corozal del corregimiento de San Luis y que el sitio donde ocurrió los hechos lo conocen los campesinos como la Quebrada de los Muertos, que allí los delincuentes activaron la carga explosiva y asesinaron luego a los agentes del orden y publica los nombres Wilson Cuellar Lozada y Luis Alberto Sabe Gutiérrez. Los dos eran intendentes, quiere decir que eran suboficiales que ya tenían una experiencia un poco más avanzada, y menciona los nombres de los patrulleros John Freddy Bautista Vargas, Duvernay Carreño Rodríguez, como patrulleros, o sea, policías profesionales, y los auxiliares bachilleres Andrés Pascuas Figueroa, Santiago Gómez Endés y Cristian Cubillos Borbón. Esos tres jóvenes eran muchachos que estaban prestando el servicio militar en actividades más de policía comunitaria que de procedimientos policiales, porque no tienen la formación ni la preparación como policías judiciales, ni tienen la autorización institucional para efectuar procedimientos policiales. Ellos siempre están en actividades comunitarias, como ayudar a organizar la población en algún evento cívico, alfabetización, eh, integración comunitaria de actividades propias de la vida de las veredas y acercamiento con la población, comunicando algunas decisiones o algunas actividades de policía en la región. Es decir, son personas que las tienen más para el acercamiento con la comunidad que para actuar como policías en su propia dimensión. Y el periódico también señala en el postítulo que el señor Petro lo único que se interesó fue por decir que era un saboteo a la paz total, y cualquier lego en la materia deduce que al no señalar a las FARC como los responsables, pues lo que está diciendo es que posiblemente fueron otros grupos que quieren dañarle la paz a las FARC. O sea, lo que él no está diciendo, no le importa la muerte de los policías, no le importa el daño causado al país, sino lo que le importa es que a sus amigos de las FARC se les puede dañar el proceso porque hay un saboteo. Es lo que se deduce de ahí. Luego el periódico describe que el problema es que allí, de acuerdo con las informaciones de inteligencia, se mueven las cuadrillas de Dagoberto Ramos e Ismael Ruiz, que se mueven o que transitan entre los departamentos de Cauca y Tolima por la ubicación del terreno y por la composición geográfica que ya hemos descrito.
También resalta aquí el periódico El Colombiano que en el corregimiento Caguán de la ciudad de Neiva, que ya lo vimos que queda más cerca del Caquetá que del mismo departamento del Huila, y que se integra con la zona del Caguán del Caquetá, hubo la invasión del asentamiento ilegal que denominaron Gustavo Petro, que el señor Petro se dedicó fue a legitimarlos, e igual que hizo, sin cuestionar a las FARC, no cuestionó a esta gente, sino con el argumento de que hay que buscar la ley agraria de la jurisdicción agraria, que luego la logró, para que se solucionen pacíficamente todos esos conflictos. O sea, con eso está diciendo, invadan todas las tierras, que la fiscalía no va a actuar, sino que aparecerá una jurisdicción especial que lo que va es a negociar cómo se quedan ustedes con lo que van ocupando. Es más o menos el mensaje. Luego dice que había un problema que ya la justicia, no el gobierno nacional, no tiene atribuciones para eso, dio la orden que los invasores desalejaron o que enviarían el escuadrón de la ESMAD a desalojarlos por la fuerza. Y el plazo que ha dado la autoridad judicial para producir el desalojo coincidía con la fecha y hora en que se produjo la emboscada. O sea, se necesita ser muy ingenuo para no entender que hay algo que está relacionado una cosa con la otra. Y ese mismo día habían hecho una reunión de los bandidos de la primera línea que delinquieron en Neiva durante el gobierno del presidente Duque, destruyendo la ciudad, con la policía y con un show montado con el senador Gustavo Bolívar, ahora candidato a la alcaldía de Bogotá, y con personas de la ONU, de esos desocupados que mandan aquí al país, que no se preocupan por la paz de Siria, por la paz de Israel, por problemas más profundos, sino que encuentran en Colombia el espacio preciso para hacer politiquería con gobiernos que les dan el espacio y vienen a decir que la ONU está cumpliendo y lo que hacen es legitimar la delincuencia. Eso no es nuevo, se ha criticado muchísimo, se ha dicho N veces por distintos medios, pero no pasa absolutamente nada. Ahí siguen. Y los vimos que unos años antes, esos mismos pacifistas de la ONU eran los que bailaban, parrandeaban con las FARC en los campamentos mientras estaban verificando la desmovilización de los bandidos. El tuit exacto del señor Petro lo traducen aquí y lo leemos porque demuestra que no cuestiona a las FARC, sino que al contrario deja intencionalmente una duda de quién lo hizo y lo que hace es darle más legitimación a los bandidos de las FARC. Y dice el señor Petro es que rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 7 policías en San Luis Huila. Punto. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. Ahí no está diciendo nada, nada a favor de la policía, nada a favor del país. Está dando a entender que alguien está saboteando a las FARC porque es la que está en su agenda. Luego el periódico describe que la paz total es un proyecto bandera del gobierno, llevaba un mes en ese momento, y en el cual pretendía negociar acuerdos de paz con grupos armados ilegales, incluyendo las guerrillas, narcotraficantes y bandas de sicarios. Al respecto, pues siempre ha habido muchas críticas y tocará seguirlas haciendo, porque entonces si vamos a decir que hay que negociar con bandas de sicarios, narcotraficantes y con todos los delincuentes, entonces pues toca cerrar las cárceles, cerrar los juzgados, cerrar las fiscalías y que las autoridades del órgano judicial, perdón, ejecutivo, se dediquen a hablar con los bandidos y entonces cuadren cómo darles un sueldo mensual para que no roben, para que no maten, para que no trafiquen coca, etcétera. Y no hay necesidad de judicializarlos nunca, porque eso es la paz total. O sea, completamente desfasada y desubicada esa potencia, esa situación. Y luego al final, la crónica relata que en otras partes del país también hay unas actividades de asesinatos de miembros de la fuerza pública y le recuerda finalmente al país que al final del gobierno Duque y comienzos del gobierno Petro hubo una oleada, una andanada de crímenes de la policía, de miembros de la policía, en un plan en el que se integraron de manera conjunta las FARC, el ELN y las bandas criminales
y mataron a muchos policías en todo el país como un mensaje de despedida al señor Duque y de bienvenida al señor Petro con su paz total. Como vemos, es una crónica muy llena de datos y que deja mucho que analizar y pensar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, visto lo anterior, es creíble el argumento del presidente Petro que esa acción criminal de las FARC fue un atentado a su paz total. Pues no, mi coronel, no es nada creíble para el país y más bien, como lo hemos venido repitiendo a lo largo del conversatorio, lo que demuestra es una inclinación ideológica favorable a los terroristas y no favorable a Colombia, es decir, que no está cumpliendo con sus funciones constitucionales, que es la de garantizar la vida y la honra y los bienes de los colombianos, sino que por el contrario está demostrando una afinidad que va más allá de lo lógico y podría tejerse con mayor filigrana en complicidad con lo que están haciendo los delincuentes contra los colombianos y contra nuestros policías, asesinándolos de esa manera tan misericordia. Mi coronel, el canal de televisión Caracol publicó un reportaje en video describiendo el sentido homenaje de despedida de la institución a las víctimas de la masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por la FARC en el corregimiento de San Luis de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022. ¿Es posible compartir con nuestra audiencia el ilustrativo video? Claro que sí, mi coronel. Esta semana que termina es una de las más violentas desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro. Desde el fin de semana pasado se han registrado 4 masacres. 2 periodistas fueron asesinados en Magdalena y 2 líderes sociales también fueron acribillados. Los policías que perdieron la vida hoy se suma a esa larga lista de actos violentos. Catalina Vargas nos cuenta las identidades de estos jóvenes uniformados acribillados en el Huila. Malu, muy buenas noches. Las víctimas de esta emboscada son 2 intendentes, 2 patrulleros y 4 auxiliares de la policía, jóvenes cuyas edades no sobrepasaban los 20 años de edad y que prestaban su servicio militar en esta institución. Todos los uniformados justamente prestaban una labor social en este corregimiento. Hay que señalar que de los intendentes se sabe que ambos superaban los 18 años como uniformados de la policía y más de 5 años adscritos a la Policía Metropolitana de Neiva. Estos son los rostros de algunos de los 8 policías asesinados en una emboscada en el corregimiento de San Luis Neiva, departamento de Huila. Los 8 uniformados que se transportaban en la camioneta eran los intendentes Wilson Jair Cuellar Lozada y Luis Alberto Saví Gutiérrez, los patrulleros Duber Ernesto Carreño Rodríguez y John Freddy Bautista Vargas, y los auxiliares Santiago Gómez, Gustavo Alberto Esquivel, Cristian Ricardo Cubillos y Arlex Mauricio Pascuas. Estos 4 últimos, jóvenes que eran auxiliares, es decir, eran bachilleres que prestaban su servicio militar en esta institución. El intendente Cuellar Lozada llevaba 20 años en la institución, está casado y tiene 3 hijos, al igual que su compañero el intendente Luis Alberto Saví, quien llevaba 18 años en la policía. En el caso de los auxiliares, se sabe que tenían entre 18 y 20 años de edad. Todos ellos pertenecen al comando de la Policía Metropolitana de Neiva y estaban adscritos a la Comisión del Corregimiento de San Luis. De estos 8 uniformados se sabe que hay 1 con vida y se está estableciendo cuál es su estado de salud por parte de las fuerzas especiales. Esta es toda la información desde la sala de redacción. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Pues Catalina, en lo que va corrido de este año son 45 los policías que han sido asesinados en diferentes regiones del país. Han sido blanco de todo tipo de grupos armados ilegales. César Chaparro, desde la dirección de la Policía Nacional, nos cuenta más detalles del peor ataque contra la institución en el arranque del gobierno de Gustavo Petro. César. Malu, televidentes, mucha atención porque hace pocos minutos un uniformado auxiliar bachiller, nos confirman, pues se comunicó con los altos mandos de la Policía Nacional e informó que estaba en esa zona y había sobrevivido a este ataque
dicen, de las disidencias de las FARC en esta zona del país. Esta llamada pues llenó un poco de esperanza a los altos mandos de la policía, que de inmediato le ordenaron a los comandos especiales que llegaron hace un par de minutos allí a la zona a realizar un barrido intenso para ubicar a este uniformado, dicen ellos, sobreviviente de este ataque. Recordemos que en ese ataque también fueron otros 7, al parecer, uniformados que murieron luego de una emboscada, se habla inicialmente por parte de los organismos de inteligencia, por parte de las disidencias de las FARC, especialmente por un grupo conocido como la Dagoberto Ramos. El director de la policía apenas conoció esta información, viajó directamente a la zona con grupos especiales, tanto de inteligencia de la policía como de la Dijín. Allí harán una especie de comando especial operacional para empezar a dirigir los operativos contra estas organizaciones. Lo que tienen en este momento en la dificultad es el clima en la zona, que no hay buena señal de comunicación en la zona, y también es ya de noche, entonces los comandos están operando en este momento con mucha precaución en esta zona donde, repetimos, fueron atacados estos uniformados. Inicialmente, por las informaciones de los vecinos y de los habitantes, se habla de 7 uniformados asesinados. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Bueno, mi coronel, adelante. Mi coronel, después de haber escuchado los nombres de nuestros compañeros masacrados, ¿considera usted, por parte de Fundel, nuevamente enlistarlos? Claro, mi coronel, están las 2 fotos, la que publica la Policía Nacional y que luego la reproduce en una infografía el diario La Nación de Neiva, y están los nombres. El intendente Wilson Jair Cuellar Lozada, el intendente Luis Alberto Sabi Gutiérrez, el subintendente Duvernay Carreño Rodríguez, el patrullero John Freddy Bautista Vargas, el auxiliar de policía Arles Mauricio Pascuas Figueroa, el auxiliar de policía Santiago Gómez Endes y el auxiliar de policía Cristian Ricardo Cubillos Borbón. Como se nota, todos son personas muy jóvenes, no pasan de los 30 años de edad los policías profesionales, y menos de los 20 los 3 jóvenes bachilleres. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Será posible escuchar con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la masacre de los 7 integrantes de la Policía Nacional en la sangrienta emboscada perpetrada por la FARC en el corregimiento de San Luis de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022?
Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos alguna paz al departamento del Huila? Ninguna, mi coronel, cero. Y la prueba es, primero, este crimen tan atroz, pero es que recordemos que no hayan pasado 5 o 6 meses de ese crimen y luego los mismos bandidos de las FARC asesinaron a unos policías ahí en Neiva y a los pocos días de ese hecho asesinaron miserablemente a una patrullera que generó una indignación total de todo el país, ya que era una joven que se desplazaba por la mañana desde su lugar de residencia al trabajo y los delincuentes la siguieron en la moto que ella iba conduciendo y la asesinaron, y a los pocos horas de haber ocurrido este crimen fueron capturados los asesinos y descaradamente confesaron ante la fiscalía que ellos lo único que iban era, les interesaba era robarle el arma porque era la tarea que les habían dado y que les había parecido la presa más fácil porque era una mujer, iba sola a asesinarla y robarle el arma. Entonces, son hechos muy disidentes, pero además sumados a todos los que ya sabemos de masacres, de robos, de secuestros, de reclutamiento en la zona y de presencia de las FARC que no ha parado y que al contrario, mientras hablan de paz con el gobierno Santos, con el gobierno Petro, siguen empeñados en cometer todo este tipo de delitos. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN y las FARC en el departamento del Huila en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? No, ninguna, mi coronel, porque si a las FARC antiguas les dieron tantas gabelas y el ELN y las FARC de ahora están pidiendo tantas nuevas gabelas, pues van a pedir más de lo que dieron a los otros. Y si los primeros no se resarcieron ninguna víctima ni respondieron por nada, mucho menos lo van a hacer estos, que además cuentan con un gobierno que les es muy afín y que lo que está buscando es legitimarlos para legitimar su proyecto de eternizarse en el poder. Síntesis, difícilmente se podría lograr algo en favor de las víctimas, pero desafortunadamente sí mucho en favor de los terroristas y en contra de Colombia. Mi coronel, ¿es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 7 integrantes de la Policía Nacional en sangrienta emboscada perpetrada por las FARC en el corregimiento de San Luis de la ciudad de Neiva, departamento del Huila, en septiembre de 2022? La tela para cortar alrededor de este hecho es mucha, mi coronel, y las tijeras parecen escasas y los cortadores mucho más escasos. En primera medida, el informe de la comisión del señor de Rux se publicó exactamente por esos días en que ocurrió este hecho. Y es un informe que, al revisarlo sin apasionamientos, pero sí con profundidad, se evidencia que no tiene nada de defensa del país, nada de defensa de la historia legítima, nada de defensa de la verdad y sí mucho de favorecimiento a las intenciones estratégicas de los comunistas armados y desarmados contra Colombia. En segunda medida, queda reflejado que las FARC han venido trabajando un proceso sistemático, sistémico, metodológico para apropiarse del control del país y que lo que han hecho es una serie de actividades mediante mecanismos que les facilitan aparentar una intención, pero cometer otra, es decir, aplicando uno de los fundamentos esenciales de cualquier guerra, que es llevar un ataque principal y un ataque, como dicen en inglés, de diversión, o traducido más al español, un ataque de engaño para hacer creer a la contraparte que el objetivo principal es uno, mientras se golpea fundamentalmente en el verdadero objetivo que se está buscando.
En tercera medida, vemos que mientras haya un gobierno afín, proclive y hasta con intenciones cómplices de lo que hacen estos delincuentes, es imposible que se sometan a la justicia, que respondan por lo que han hecho y que resalzan a las víctimas y desde luego que llegue esa paz. El argumento de paz total, al meter en un solo paquete toda la delincuencia, lo que hace es debilitar la institucionalidad, tanto operacional en el ámbito policial y de represión al delito, con la fuerza del Estado, como en el ámbito judicial, porque querría decir, como lo dijimos en el comentario interno, que sobra la justicia, ya que todo se puede arreglar por las buenas, con justicias transitorias paralelas a las que están establecidas en la Constitución. Entonces eso pone en vilo la vigencia de la Constitución y de la institucionalidad, ya que nos está diciendo que los caminos para solucionar el problema son cambiando la Constitución, es decir, haciendo lo que quiere el señor Petro. Pero por extensión nos está diciendo que como eso es un camino largo y se necesita un seguimiento y un proyecto a largo plazo, debe ser él y nadie más el que lo hace. Por eso hay que alebrestar a todo el pueblo a que lo apoye. Síntesis, hay que hacer parte del caos, estimular el caos y promover el caos. Deja mucho que pensar esto. Al mismo tiempo, no hay política de defensa y seguridad nacional como nunca la ha habido, pero por lo menos en los anteriores gobiernos, que no fueron perfectos y que tuvieron muchos defectos como el del señor Santos, se mantenía una apariencia de respaldo del gobierno central hacia la institucionalidad y una, repetimos, aparente sinergia para apuntar hacia los mismos objetivos de la represión del delito y de la garantía de la seguridad imperfecta, pero al fin y al cabo garantía de la seguridad de los colombianos. Aquí lo que vemos es que hay una descomposición progresiva de la seguridad y poca actividad proactiva para reencauzar la lucha contra el delito. Además que eso influye en que las órdenes militares deben ser claras, precisas, lógicas, concisas y oportunas. Es decir, que para cualquier actividad militar y policial que se haga, debe haber absoluta claridad, objetivo específico determinado con precisión y una sinergia entre el comandante supremo, entre el comandante intermedio y entre la tropa que lo ejecuta, porque de lo contrario, donde se fraccione o se fracture o se dé un sesgo, un esguince dentro de esa línea de columna vertebral, se descompone completamente la estructura de seguridad y se puede tender a la indisciplina e inclusive a que de pronto miembros de las instituciones militares y policiales terminen convencidos que es mejor estar cerca de los delincuentes que la misma institucionalidad, porque al fin y al cabo no pasa nada. Todo el que delinca encontrará la forma de eludir la responsabilidad mediante figuras leguleyes. Entonces, esto por hacer algunas reflexiones que surgen así a boquejarro y que al profundizarlas traerían mucha más consideración y connotación. El turno es suyo, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Bueno, tengo que empezar diciendo un anejín popular. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Esto para significar que ya uno no sabe si creer o no en los comunicados del gobierno. Por otra parte, como uno de los objetivos de este episodio es mostrar la cultura, digamos, del Huila y de Neiva, como se ha hecho en otros episodios, pues vemos que nuestra gente es buena en general, pero nos están manipulando y nos hemos dejado manipular. Miremos que el Huila es un sector donde se hace mucho folclore y miremos una forma de demostrar la bondad de ese pueblo y son en las fiestas. Solamente unos pequeños ejemplos. Allá en el Huila
se celebran la fiesta de San Crispín y San Crispincito, de el churumbelo y el churumbelito. El churumbelito es un niño y también es un caramelo y un caramelito. Porque esta gente opita es muy bondadosa. También habló usted mucho, mi coronel, de la gastronomía. Tal vez es de las gastronomías más amplias que tiene el país. Allá se consume el asado de marrano, los tamales, los envueltos de chocolo, el sancocho de gallina que usted lo mencionó, la arepa orejeperro. Desde la época de la colonia, las fiestas de San Juan y San Pedro constituyen la más orgullosa tradición cultural de los huilenses. Y la fiesta del bambuco, que todos la conocemos, pero estos facinerosos terroristas son felices desbaratando las costumbres de nuestro bello país. Ahora, siguiendo con la segunda parte del crecimiento del Partido Comunista, que obedece a una doctrina, que es una religión casi, y sigue buscando su ampliando en todos los países como un sistema de gobierno. Hagamos una comparación de cifras del crecimiento del comunismo para darnos cuenta que la cuestión es en serio. Esta comparación que se va a hacer a mi manera de ver es elocuente y suficiente. En 1917 había 7 partidos nacionales y 400.000 miembros. En 1939, 56 partidos y 4.200.000 miembros. En 1964, 90 partidos y 44 millones de miembros. En 2017, solo en China, 90 millones de miembros del Partido Comunista, todos los coreanos del norte y naciones enteras como Cuba y demás comunistas. La presión para el crecimiento del comunismo está en su misma ideología. La tendencia al aumento se ha demostrado hasta ahora como irreversible. Los autores soviéticos consideran que el sistema se fortalecerá en los países desarrollados, integrados al comunismo, y arrastrará a los países subdesarrollados por el efecto de demostración. Con la doctrina de los campos pactada en la conferencia de Yalta, un recorderis. Sabemos que la conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Estos datos los he sacado de donde uno los saca, de Google, de Wikipedia, donde se reunieron Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt como jefes de gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos, y que tuvo lugar, bueno, en Yalta, obviamente, Crimea. Sabemos también que los acuerdos de Yalta fueron polémicos, incluso antes del encuentro final de Potsdam. Tras la muerte de Roosevelt, Churchill y Stalin fueron acusados de no haber aceptado un control internacional sobre los países liberados por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Más aún, ningún otro gobierno fue consultado o le fueron notificadas las decisiones tomadas allí. Es lo que vemos ahora en la guerra del cercano o Medio Oriente, que los acuerdos no se cumplen. Decíamos que con la doctrina de los campos pactados en la conferencia de Yalta se alteró el modelo tradicional ortodoxo de la revolución proletaria autóctona para la toma del poder.
los instituyó la revolución mediante la conquista militar, que es lo que estamos viendo, que se impuso en casi todos los países de Europa Oriental. Es mi reflexión para hoy. Muchas gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Como vemos, todo se insiste muchísimo, es parte de unas estratagemas que en otros escenarios del mundo han tenido éxito para los comunistas y que aquí la replican, y por no conocer la historia, por no cotejar los hechos, por no evaluarlos, caemos en lo mismo. Y de igual manera se refleja en que toda esa cultura acumulada, todo ese potencial agropecuario, industrial, económico, que tiene esta región, ni siquiera cuenta con una vía de comunicación decente, mínima, para garantizar el movimiento de los productos, porque es una verdadera vergüenza que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay, con los recursos que apropia la nación y que producen los departamentos, Neiva es una ciudad que recibe recursos de petroleros, regalías petroleras, y es increíble que no se tengan mejores vías de comunicación en pleno siglo XXI y que seres humanos que son tan colombianos como nosotros, que tienen los mismos derechos que quien vive en una ciudad, no puedan tener acceso a una comunicación terrestre más pródiga y más próspera en su país. Y que alrededor de ese abandono, en lugar de promover que las mismas comunidades ayuden a desarrollarse, porque las comunidades se desarrollan si encuentran líderes que las orientan con objetivos claros sin la intervención de los gobiernos. Eso es una naturaleza humana y las comunidades han sido así siempre, aquí y en todo lugar. Pero lo que aparecen son los bandidos de las FARC, instigados por los comunistas a promover la siembra de coca, el delito, el crimen, el secuestro, la violencia, y no a ayudar a construir país. Mucho para reflexionar, mucha responsabilidad, como siempre lo decimos aquí, de la dirigencia política. Y no tienen ninguna disculpa que fue, que era, que les faltaba, porque si se hicieron elegir es para resolver los problemas, pero aquí lo que se hacen elegir es para agrandar los problemas y ahondar las diferencias. En la tarde de hoy tendremos un ejercicio académico interesante que va a ser un taller eminentemente abierto, práctico, sobre las actuaciones del señor Petro en el orden diplomático, en particular con lo que ha venido ocurriendo con la crisis del Medio Oriente y sus posiciones agresivas frente al Estado de Israel y lo que eso significa para nuestras relaciones internacionales, sumándole el tema del narcotráfico. Nos despedimos, como siempre, deseándoles un feliz día, preparándonos para un tranquilo fin de semana y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, coronel. Muy amable.